Vamos a empezar con la primera, que se llama Perfil clínico y prevalencia de calcificaciones vasculares en pacientes en hemodiálisis, presentado por el doctor Torroglosa, y son del grupo de Murcia, del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia y de Virgen de la Risaca de Murcia. Francisco, cuando quieras. Buenos días a todos y gracias por estar aquí a estas horas. Bueno, nosotros recogimos datos sobre las características y la prevalencia de calcificaciones vasculares de nuestros pacientes en hemodiálisis. Ya desde hace tiempo hay evidencia de que los pacientes con enfermedad renal crónica y sobre todo aquellos que están en hemodiálisis pues parece que tienen una mayor predisposición para calcificaciones vasculares. También porque las calcificaciones vasculares son un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad cardiovascular y luego pues que al final la enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbimortalidad en enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, con esto pues podemos hacer una idea de la importancia que pueden tener las calcificaciones en nuestros pacientes. En cuanto a factores de riesgo, pues además de la edad y el tiempo en diálisis, pues tendríamos las alteraciones del metabolismo óseo mineral. También parece que puede haber un desequilibrio entre factores promotores y factores inhibidores de la calcificación. Y luego, bueno, el estrés oxidativo y la inflamación local y sistémica. En cuanto al screening, no está muy claro el beneficio de hacer screening de forma general a todos los pacientes. Sí que, bueno, en la guía CADIGO pues, se recomienda que se hagan pacientes los que puedan tener alguna implicación terapéutica, por ejemplo, pacientes que estén en lista de espera para trasplante renal. En caso de querer hacer el screening, pues se recomienda radiografía de abdomen lateral. Luego tenemos los índices de Adragao y de Kaupila, que utilizando o bien radiografía de abdomen lateral o bien radiografía de manos y pelvis, pues permiten un poco digamos, estimar el grado de calcificación vascular que puede tener el paciente. Otras pruebas pues, sería el TAC, la ecocardio y la ecografía vascular. Y luego, en el manejo de las calcificaciones vasculares, pues va a ser fundamental la prevención. De ahí la importancia pues, de conocer los factores de riesgo e intentar controlarlos. Entonces, de nuestro trabajo, pues los objetivos fueron describir la prevalencia de calcificaciones vasculares en pacientes en hemodiálisis y ver si las calcificaciones pues, se asociaban con alguna característica clínica de estos pacientes. Y luego, pues ver si había diferencias en la prevalencia de calcificaciones al estratificar por edad. El estudio fue observacional, retrospectivo, multicéntrico. Recogimos datos de 89 pacientes en hemodiálisis que estaban en lista de espera para trasplante renal. Y bueno, estos pacientes pues, lo que hicimos fue ver si tenían calcificaciones vasculares en aorta, en ilíacas o en femorales. Y luego pues, agruparlo en función de la edad o de otros factores clínicos. Entonces, las calcificaciones las dividimos en puntuales o leves, es decir, pacientes pues, que no tenían calcificaciones o estaban poco calcificados. Y calcificaciones múltiples, pacientes muy calcificados, que las consideramos pues, cuando en la prueba de imagen se describían más de 2 calcificaciones parcheadas o bien una lineal. Como prueba de imagen pues, se utilizó el angio-TAC y la ecodoppler de miembros inferiores. Y entonces, de estos 89 pacientes, finalmente se estudiaron 53. Los dividimos en dos grupos. Por un lado, 21 pacientes que tanto en el angio-TAC como en la ecodoppler tenían calcificaciones múltiples y luego 32 pacientes en los que en ambas pruebas o no se veían calcificaciones o eran calcificaciones leves. El resto de pacientes pues, o solo se veían calcificaciones múltiples en el TAC o solo en la eco o bien pues, no encontramos datos de alguna de las dos pruebas. La enfermedad de base de estos 53 pacientes, pues, las dos más frecuentes fueron glomerulonefritis y poliquistosis renal. Y bueno, la edad media pues fue mayor en pacientes más calcificados, en pacientes con calcificaciones múltiples. Luego, en cuanto al sexo, pues vimos que los hombres pues, tenían una mayor tendencia a tener calcificaciones, casi la mitad, el 48% de todos los hombres estaban en el grupo, digamos, de calcificaciones múltiples frente a un 18% de las mujeres. Luego también vimos que los no migrantes pues, tenían más calcificaciones que los migrantes y los fumadores pues, también más que las personas que no fumaban. Vimos también diferencias en pacientes con cardiopatía y vasculopatía periférica. En ambos casos, pues, estos pacientes tenían también una mayor prevalencia de calcificaciones. No encontramos diferencias ni en tiempo en hemodiálisis, ni en niveles de calcio, fósforo o PTH. Y luego, al estratificar por edad, bueno, pues en cuanto al sexo, se seguía manteniendo esa diferencia de esa mayor prevalencia en hombres solo en los mayores de 60 años.
Migrantes versus no migrantes, aquí sí que ya desaparecían las diferencias al estratificar por edad. Aquí llama la atención que los fumadores versus no fumadores, pues, al estratificar por edad, seguía habiendo diferencias solo en los más jóvenes, los menores de 60 años. Y luego, bueno, en pacientes con cardiopatía y vasculopatía periférica, pues se mantenían las diferencias solo en los mayores de 60 años. Entonces, pues como limitaciones de nuestro estudio, pues bueno, que al final es un estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico, con la dificultad que se puede llevar para recoger los datos. También que los niveles de calcio, fósforo y BTH, pues al final se basaron en una única determinación aislada en lugar de seguir una tendencia. Y luego, bueno, pues las diferencias interobservadas que puede haber en las pruebas de imagen, pero también es verdad que al final lo que comparamos era pacientes muy calcificados con pacientes poco calcificados. Y luego, bueno, pues que las pruebas fueron interpretadas por radiólogos expertos. Y ya para concluir, pues destacar que las calcificaciones vasculares en nuestros pacientes de hemodiálisis pues son más frecuentes en varones, en personas de mayor edad, no migrantes y también en pacientes pues fumadores y con enfermedad cardiovascular. Y luego, pues que al estratificar por edad vimos que el tabaquismo pues, es un factor de riesgo modificable de calcificaciones vasculares para los pacientes menores los más jóvenes, los menores de 60 años. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que tiene tanta importancia en nuestros pacientes las calcificaciones que bien merece la pena una comunicación como esta. ¿En los asistentes hay alguna pregunta? Bien, vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, en el clínico, como protocolo en los pacientes en lista de espera de trasplante, para detección de calcificaciones tenemos que en todos hacemos el Caupila y la simple de abdomen, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen más de 60 años, por protocolo se le hace un TAC sin contraste para ver las calcificaciones o pacientes de riesgo, diabéticos, cardiópatas, enfermedad vascular periférica, etc. Y tus datos más o menos coinciden con el protocolo nuestro. Vosotros, ¿qué protocolo tenéis? Porque habéis hecho un TAC a todos los pacientes, independientemente de la edad, factores de riesgo, etcétera, para detectar las calcificaciones. En vista de tus resultados y las calcificaciones presentes en aquellos de no factor de riesgo, aparentemente, sí. ¿En vuestro protocolo está el hacer un TAC o os anima a modificar el protocolo en vista de los resultados? En el protocolo, por lo menos los pacientes que se estudiaron, que estos fueron, si no me equivoco, creo que era de 2021 hasta 2024 o así, hasta ahora sí que estaba en el protocolo, hacer eso, el angioTAC en principio. O sea, hacéis el angioTAC, nosotros lo hacemos sin contraste, TAC porque son pacientes ERCA la mayoría, sí. O tienen diuresia residual, etcétera, y hacemos un TAC sin contraste. Y para detectar calcificaciones. Sí, aquí en este caso sí que es verdad que se hace, nuestro hospital no es trasplantador, entonces, bueno, es un protocolo consensuado entre dos hospitales y en principio sí que está dentro del protocolo el angioTAC. En todos los pacientes. Sí. Bueno, tenemos aquí un minuto. ¿Hay alguien de los aquí asistentes que tienen un protocolo distinto? Por ejemplo, en factores de no riesgo no hacer TAC, sino hacer simple abdomen y Caupila, por ejemplo, que eso sí que es obligatorio, o todo el mundo tenéis establecido el hacer un TAC, aunque tenga 30 años y sea un glomerular. Bueno, pues ahí está la pregunta. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la segunda comunicación que nos dará Jimena Muñoz, del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Madrid, que nos va a hablar sobre el modelo predictivo y actividad de calpaínas circulantes como pruebas diagnósticas de sarcopenia en pacientes en hemodiálisis. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Pues bueno, a modo de introducción, como sabéis, la sarcopenia es una enfermedad muscular, una insuficiencia muscular, que ocurre por cambios musculares que se acumulan a lo largo de la vida. Se podría definir como una pérdida de masa muscular o bien disfunción del sistema musculoesquelético, y esta se relaciona con un aumento de mortalidad en estos pacientes. Está muy de moda el tema de la sarcopenia, como sabéis, últimamente pues, se le ha dado mucha importancia, hay muchos estudios. En este, por ejemplo, del 2020, pues hablan de una
pues eso, una aplicación nutricional, proteica, sarcopénica en pacientes con enfermedad renal crónica. Y pues los pacientes con enfermedad renal tienen una atrofia muscular, sarcopenia y caquexia que contribuyen a la fragilidad y a la morbilidad de estos pacientes. Por otro lado, este otro estudio que habla de la sarcopenia en la enfermedad renal crónica, que es lo que hemos aprendido hasta ahora, pues que en la enfermedad renal crónica la sarcopenia no está necesariamente relacionada con la edad, sino que ocurre como resultado del catabolismo proteico acelerado y también de la diálisis. Por otro lado, hablar de las calpaínas. Pues las calpaínas son cisteínproteasas intracelulares con múltiples funciones en los procesos biológicos, en concreto vinculadas al daño tisolar, pero también a mecanismos de reparación. Estas calpaínas se liberan a compartimentos extracelulares y ejercen diferentes efectos autocrinos, paracrinos o incluso endocrinos en distintas zonas del cuerpo. Hay 14 isoformas con distribución tisolar variable y no siempre dependientes del calcio. Las que son dependientes del calcio quiere decir que necesitan el calcio para poder activarse. Por ejemplo, la calpaína 1, 2, 5 y 10 son ubicuas, pero el 5 y el 10 son independientes del calcio. Y luego la calpaína 3 se localiza principalmente en el músculo estriado y esta, por ejemplo, sí que depende del calcio para poder activarse. Luego está la calpastatina, que es el principal modulador endógeno de la calpaína, de la actividad de la calpaína. Entonces, con esta premisa, la hipótesis de nuestro estudio es que la disfunción de la calpaína 3, que como os digo es la que está en el músculo estriado, induce una importante distrofia muscular con sarcopenia y que la actividad de las calpaínas circulantes, que se podrían considerar como un reflejo de las calpaínas musculares, podrían ser un marcador de sarcopenia con utilidad como posible prueba diagnóstica. Para ello, el objetivo del estudio es, primero, evaluar la validez de la medición de las calpaínas circulantes como prueba diagnóstica de sarcopenia y, segundo, diseñar un modelo de predicción de sarcopenia que incluya la medición de las calpaínas circulantes. Para ello, diseñamos un estudio de cohortes prospectivo con 142 pacientes en hemodiálisis. A cada uno de los pacientes se les realizó una bioimpedancia y dinamometría para poder evaluar la sarcopenia y se realizó una extracción de muestra de sangre para medir la actividad de calpaína en plasma por fluorimetría. Se realizó también un modelo predictivo mediante análisis multivariante de regresión logística y se calcularon los parámetros de eficacia diagnóstica, que son la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, el área bajo la curva ROC. El intervalo de confianza al 95% se obtuvieron por el método de Wilson y el análisis estadístico se realizó con el programa estadístico STATA-16. Como podéis ver, aquí hay algunas diferencias entre los dos grupos, los pacientes sarcopénicos en el primer grupo y los no sarcopénicos en el segundo. En concreto, había 129 pacientes con sarcopenia frente a 13 no sarcopénicos. Y como señalo aquí en rojo, los pacientes sarcopénicos eran más mayores, tenían una creatinina menor, una urea, albúmina, prealbúmina y proteína transportada de retinol, todas menor en los pacientes sarcopénicos, de forma significativa. Probablemente porque estos pacientes están más desnutridos, más caquécticos y por eso tienen todos estos parámetros disminuidos. Y en cambio tienen un aumento de la PCR en comparación con los pacientes no sarcopénicos. También probablemente porque estos pacientes tienen una inflamación subclínica, pues que también les hace que sean más propensos a tener más enfermedades y estén peor. Estas fueron las diferencias significativas que encontramos entre los dos grupos. Y luego, con respecto a las calpaínas, pues como podéis ver en este gráfico, los pacientes con sarcopenia, la actividad plasmática de calpaína fue significativamente inferior que en los no sarcopénicos. Esto también, de forma significativa, como podéis ver, que la actividad calpaína era mucho menor en los pacientes sarcopénicos. Y esto tenía una especificidad del 84% y una sensibilidad del 54%, con un punto de corte de actividad calpaína plasmática de 1938, como podéis ver en esta gráfica. Y luego realizamos también un modelo predictivo de sarcopenia con 5 variables que incluían la calpaína, creatinina, prealbúmina, beta-2 microglobulina y sexo. Y este modelo predictivo tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 36%, como podéis ver aquí también con el área bajo la curva ROC de 0,916. Con lo cual, podemos concluir que el modelo predictivo que os he mostrado ahora con la calpaína como variable principal, pues tiene una elevada sensibilidad y podría ser de utilidad para predecir la sarcopenia en pacientes en hemodiálisis, igual como una prueba de screening. Y en cambio, la actividad de calpaína que os he mostrado antes con un punto de corte específico y alta especificidad se podría utilizar como prueba diagnóstica confirmatoria de sarcopenia en estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, Rocío. A ver, tenía antes de que pregunten dos preguntas. La primera, el diagnóstico de sarcopenia, ¿cómo lo hicisteis? Porque he visto que has puesto bioimpedancia y dinamometría, pero el concepto, el sí o no, ¿es que tengan las dos alteradas, una sola o vale...? En este caso eran
una u otra o las dos. O sea, cualquiera de las dos valdría. Exactamente, sí. En este estudio sí que lo hicimos así, sí. Vale, porque en el concepto de sarcopenia, la dinamometría es presarcopenia y la definición es la masa muscular y la bioimpedancia. Por eso igual son dos conceptos distintos. Habría sido bonito que igual lo hubierais diferenciado si estos marcadores, este marcador que se encarga un poco de la fuerza muscular. Bueno, de hecho es que tenemos otro estudio que sí que hablamos de distintos, que lo presenta mi compañero, que sí que hablamos de distintas sarcopenias de severa, moderada y que sí que se comparan si solo es una o las dos. Pero en este en concreto, en el mío, es verdad que incluíamos a todos los pacientes, sí. Vale. Otro concepto, yo, fíjate, según leía el material de métodos, pensé que la caspaína aumentaría en el sarcopenia, que sin embargo es más bajo, ¿no? Eso es. Sí, la verdad es que pensamos que puede ser porque como estos pacientes en general tienen una distrofia muscular, pues la sarcopenia está disminuida, claro, pero en sangre. Entonces no es la medición de la sarcopenia, o sea, de la calpaína, perdona, en el músculo. Posiblemente por eso está disminuida en sangre, porque no estamos midiendo la calpaína muscular, que sería algo que sí, también nos interesaría poder hacer en un futuro, pero es que es verdad que por ahora pues es una medición sanguínea, o sea, no es la muscular. Porque ¿qué peso molecular tiene? Uf. Por si se dializa, ¿sabes lo que te digo? Sí. Es que no lo sé. Eso ya Y es otra cosa influenciable. Y luego ya la última cosa. Habéis metido la creatinina. La creatinina sí que tiene una correlación muy buena con el músculo. Es decir, que igual la sensibilidad aumentó tanto porque metisteis un concepto como la creatinina, ¿no? Sí, podría ser. En la fórmula que pusiste. Sí. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias. Mucho lo vais a seguir por allí, me imagino, por este tema de la sarcopenia, que es muy interesante. Sí, muchas gracias. Bien, hasta luego. Ahora. Muy bien. Bien, pasamos a la siguiente comunicación, cuestionando la contribución del flujo del baño de diálisis a la eficacia depurativa, presentado por la doctora María Antonia García Rubiales. ¿Qué tal, María Antonia? Del Hospital Universitario de Toledo. Buenos días. Bien, no tengo ningún conflicto de interés y comencemos recordando cuáles son los factores determinantes de la dosis de diálisis, que como bien sabemos todos, depende de las características intrínsecas de la membrana, del flujo de sangre, por supuesto, el tiempo de sesión de diálisis y el flujo del baño de diálisis. Bien, pues como introducción, a lo largo de los últimos 20 años, la evolución de los dializadores, pues mejorando sus prestaciones de manera que se han ido modificando la disposición de los capilares en su interior y mejorando también la distribución del flujo a la entrada del compartimento del baño del dializador, han permitido reducir el flujo del baño de diálisis de aquellos 800 que se utilizaban hace años a estandarizarse en un flujo de 500 mililitros minuto, que es lo que hemos venido utilizando en la mayoría de las unidades de diálisis, y también lo que llamamos un autoflujo dependiente, que es la utilización de un factor dependiente del flujo sanguíneo y que garantiza un balance óptimo pues entre el aclaramiento y el consumo dializado, que se ha venido estableciendo como adecuado el factor de 1,2. Paralelamente, la comunidad internacional se ha ido preocupando por el elevado consumo de agua y de energía que ocurre en las terapias renales sustitutivas y han proliferado estudios pues a lo largo de estos últimos 20 años pues que buscando estrategias para reducir este consumo. De manera que ya en el año pasado pues hacen una revisión amplia y con respecto al consumo de agua vienen a concluir que reducir el flujo del baño de diálisis de los 500 que utilizamos a 400 no empeora el resultado en términos depurativos en la terapia de hemodiálisis. Y por cada sesión pues, se ahorraría 24 litros. Destacar aquí el trabajo de Maduel, que ha sido de los pocos que utilizaron una horquilla de baños más amplia, incluyendo también los 300 mililitros minuto, y sus resultados pues también encontró diferencias solamente en el KTV y en el porcentaje de reducción de urea, no así en la depuración de las medianas moléculas.
Y es con esta premisa que nos planteamos en nuestro hospital pues, ver hasta qué punto se perdía eficacia depurativa utilizando flujos de baño de diálisis más bajos. Es un estudio de casos y controles con los prevalentes en nuestra unidad que llevaran un tiempo en diálisis mayor de 3 meses. Excluimos aquellos en los que el catéter disfuncionaba y los grupos de comparación fueron pues, esos mismos pacientes utilizando flujo de baño de diálisis de 500 y de 300. Lo que medimos fueron parámetros que nos proporciona el monitor, volumen de sangre tratada, KT y volumen de reposición. Y las variables de estudio, pues sexo, edad, diabetes, acceso vascular y los porcentajes de reducción de urea, fósforo y potasio como representantes de las pequeñas moléculas y beta-2 y prolactina pues como moléculas medianas. Es un estudio descriptivo utilizando en la estadística el test de Wilcoxon y Chi cuadrado. Son un total de 62 pacientes con una edad media de 68 años, el 37% mujeres y casi la mitad son diabéticos. El 87% estaban en técnica online, el resto en extendida. El tiempo medio de sesión, 215 minutos. Todos fueron a un flujo de sangre de 350 para asegurar pues, que toda la sesión se mantenían sin modificaciones. Los monitores son los que veis ahí de Nipro y Fresenius y los dializadores pues, en las diferentes polisulfonas y el triacetato de celulosa. El 36% del acceso vascular eran fístulas y un triste 64% catéter yugular tunelizado. Bien, pues los resultados que obtuvimos, como veis, pues con respecto al KT fue donde encontramos diferencia estadísticamente significativa a favor de la utilización del flujo de baño de 500. Sin embargo, con respecto al volumen dializado y el de sustitución, como por otro lado cabía esperar, porque no se esperaba que estuviera influida por el flujo del baño de diálisis, pues no hubo diferencias. Y con respecto a la depuración de las distintas moléculas estudiadas, encontramos que la urea sí que pues tiene una mejor depuración utilizando flujo de 500. El potasio, curiosamente, nos salió al revés, significativo a favor del flujo de 300 y con el resto de las moléculas, como veis, pues no hay diferencias, utilizando un baño u otro. Con todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues que no encontramos diferencias significativas en la depuración de medianas moléculas, que son las que más se relacionan con la inflamación y el riesgo cardiovascular. Si bien se consiguen mejores aclaramientos de urea y KT con flujo de baño de 500, la repercusión clínica es dudosa y, por tanto, consideramos cuestionable en la actualidad mantener el correspondiente consumo de agua. Reducir el flujo de 500 a 400 supone un ahorro de 24 litros por sesión. En nuestra unidad estamos haciendo pues, entre 1.000 y 1.200 hasta 1.300 incluso sesiones de diálisis por mes, pues esos 24.000 litros por sesión. El doble si bajáramos el flujo a 300, pues, desde luego. Y la tasa, bueno, otra conclusión que parece que no es menor, el no empeorar la depuración del potasio, pues, del fósforo, evitaría la necesidad de aumentar la prescripción de captores. Convendría considerar la opción de aumentar el tiempo de diálisis para compensar la discreta pérdida de eficacia dialítica, que vienen a ser entre 8 y 10 minutos por cada 100 mililitros de diferencia de flujo de baño. Sería deseable implementar estudios bien diseñados para comparar pues, esta horquilla de flujos más bajos de 300-400 y también valores más bajos de autoflujo y su repercusión clínica. Es indiscutible que la salud ambiental forma parte de la salud del ser humano. Promover la cultura del respeto al medio ambiente pues, debe convertirse, se está empezando a convertir en una prioridad entre los profesionales sanitarios y, desde luego, invertir en políticas de ecodiálisis pues, debería convertirse en una prioridad entre los gestores de los hospitales y de las unidades de diálisis. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Un trabajo interesantísimo. Como no puede ser menos, que incluso ha merecido el premio de la comunicación, o lo va a merecer. Así que, bueno, venga, se abre el debate, se abre
el turno de comentarios entre los asistentes. Son múltiples las cuestiones que se pueden plantear. Por ejemplo, una de las últimas conclusiones era que para compensar esa pérdida del KT, que supone pasar de 500 a 300, sí merecería la pena aumentar el tiempo de diálisis. Era una de las conclusiones que ponías. Entonces, es una opción. Si no quieres aceptar esa pequeña pérdida de eficacia dialítica en términos de KT, sí. Bien. Otra pregunta. A la vista de este trabajo, en vuestra unidad, ¿qué protocolo tenéis de QD en las máquinas? ¿400? ¿300? Bueno. Y luego esto ya, luego extensivo también a los asistentes. Sí, sí. Si hay alguien de los asistentes que ha bajado el QD de sus máquinas a 400, por ejemplo, fijo, o lo tienen en autoflujo. La pregunta va dirigida a ti. Sí, sí. Pues mira, nosotros ya, previo al trabajo, utilizábamos en unos monitores 500 fijos y en otro un autoflujo de 1,2. Pues a raíz del estudio, de momento, lo que hemos hecho ha sido ponerlos en los que estaban en 500 en 400, en los que estaban con un autoflujo de 1,2, pues en 1. Entonces, hasta ahora lo hemos dejado ahí, porque, bueno, hombre, nos parece oportuno darnos un margen, o sea, no bajar a 300 así, solo con esta conclusión. Sí que la doctora Barril, que yo sepa, es la única que también el año está pasado trabajando en presentó algo parecido y le salieron unos resultados bastante similares. Sí. Pero es verdad que no hay más estudios. Nosotros, pues hombre, esta población se ha hecho solo que es una de las limitaciones del estudio también, pues oye, se ha hecho solo con una única sesión de diálisis. A mí me gustaría hacer con varias sesiones y teniendo en cuenta incluso algún parámetro más que podría ser un factor de error, o sea, son críticas que yo me hago o cosas a mejorar, como por ejemplo la medición de la recirculación. O sea, no bajar a 300 de momento, pues porque creemos que hay que depurar más estos resultados. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos el tiempo, ya tenemos momento de seguir posteriormente si queremos hablar sobre el tema. Muchísimas gracias, muy interesante, de verdad. A ver, la siguiente charla, Patricia Muñoz Ramos, que nos va a hablar de la utilidad del Vexus en el ajuste del peso seco en los pacientes en hemodiálisis. Adelante, Patricia, que trabajas en el Infanta Leonor, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Vengo a presentar este proyecto en representación de los hospitales que aparecen ahí, que fueron los que habían incluido pacientes en el momento de enviar el abstract. No tengo ningún conflicto de interés. Bien, como sabemos, los pacientes en diálisis presentan un elevado riesgo de mortalidad cardiovascular. Además, este riesgo de mortalidad se incrementa en aquellos pacientes que presentan algún grado de congestión. Por tanto, establecer un peso seco adecuado es fundamental en nuestros pacientes. Actualmente las herramientas que tenemos disponibles en la evaluación de la volemia son la que todos conocemos, ¿no? La presencia de síntomas y signos clásicos de congestión, presencia de ingurgitación yugular, edemas, hipertensión, crepitantes, etcétera. Si bien es cierto que numerosos trabajos hasta la fecha ya han demostrado la baja sensibilidad que tienen la presencia de estos síntomas y signos en el diagnóstico precoz de la presencia de congestión en los pacientes en hemodiálisis. Por otro lado, también tenemos el uso de la bioimpedancia, ¿no? Por todos conocido, y en los últimos años se ha incrementado la utilización del POCUS mediante las estrategias LUS, VEXUS y FOCUS en la evaluación de la congestión. En este sentido, el estudio LUS, que fue un trabajo que randomizó en pacientes en hemodiálisis a guiar la ultrafiltración mediante la presencia de síntomas y signos clásicos versus mediante la utilización de ecografía pulmonar, ¿no? En función del número de líneas B, si bien es cierto que no logró demostrar
el endpoint primario, compuesto por una reducción de mortalidad, infarto de miocardio y presencia de episodios de descompensación e insuficiencia cardíaca de novo, sí que logró demostrar que aquellos pacientes a los que se les guiaba la ultrafiltración mediante la ecografía pulmonar presentaban menor número de episodios de compensación de insuficiencia cardíaca y menor eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes. Numerosos trabajos o numerosos subestudios se han hecho a raíz del estudio LUZ. Yo os presento uno de los más importantes, realizado con 71 pacientes a los que se les aleatorizó a guiar la ultrafiltración en función del número de líneas B versus exploración física clásica, y se demostró que aquellos pacientes a los que se les guiaba la ultrafiltración guiado por ecografía pulmonar presentaban no solo un menor número de líneas B, sino también una reducción del peso seco y una reducción también de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, medida durante 48 horas en periodo interdialítico. En este sentido, nosotros planteamos un trabajo cuyo objetivo fue determinar la utilidad del protocolo VEXUS en la evaluación de la congestión vascular de los pacientes en hemodiálisis y su utilidad en el ajuste de peso seco. Para ello planteamos un estudio prospectivo multicéntrico. En el momento de enviar este trabajo se incluyeron a 43 pacientes, aunque luego se han ido incluyendo más. Los criterios de inclusión fueron pacientes prevalentes en hemodiálisis durante más de 90 días, mayores de 18 años, que hubieran firmado previamente el consentimiento informado, que tuvieran una pauta estándar de 3 días en semana y que estuvieran clínicamente euvolémicos. En este grupo de pacientes también incluimos a pacientes hipertensos, porque no toda hipertensión es volumen dependiente. Excluimos a pacientes que presentaran síntomas y signos de sobrecarga de volumen, porque en estos pacientes no se necesita la eco para reducirles el peso. Aquellos que tuvieran patología hepática, insuficiencia tricuspidia severa, porque ya se ha visto que en estos pacientes la evaluación de la congestión vascular, la ecografía, pues puede tener interferencias. Y también aquellos que tuvieran incapacidad técnica para la exploración abdominal, como obesidad, aquellos que no fueran capaces de realizar apnea, etcétera. Para ello realizamos en el día intermedio de la semana una ecografía, empezando por la evaluación de la vena cava inferior. Aquellos que presentaban un diámetro inferior a 2 centímetros y un colapso inspiratorio superior al 50%, pues entraban a formar parte del grupo control, y aquellos que tuvieran una vena cava superior o igual a 2 centímetros o un colapso inspiratorio inferior al 50%, pues pasaban a formar parte del grupo intervención. En este grupo seguíamos realizando el VEXUS, que llamamos VEXUS modificado porque no entramos a evaluar los vasos intrarrenales por ser pacientes en diálisis, y continuamos con la exploración de la vena hepática. En función de la morfología de la sístole, de la onda sistólica respecto a la diástole, pues se clasificaban en 3 estadios, siendo 1 el más leve y 3 el más severo. Y continuamos con la evaluación de la vena porta. En función del índice de pulsatilidad, pues lo mismo, los clasificamos en 3 estadios en función de la gravedad. Después de hacer esto, clasificamos a los pacientes en oncogestivos, que fueron aquellos pacientes que presentaban una vena suprahepática y una vena porta en estadio 1, es decir, no patológico, y aquellos pacientes congestivos fueron aquellos que presentaron algún grado de afectación o pues de congestión en la evaluación de la suprahepática y de la porta. En este grupo de pacientes, a los que clasificamos como congestivos, programamos un aumento de la ultrafiltración respecto a la ganancia que ellos ya tuvieran, es decir, les añadíamos más ultrafiltración, que bueno, pues lo tildamos en 0,3 o en 300 gramos a la semana, a los que les bajábamos el peso seco, por supuesto también en la pauta. Este método lo repetimos durante 4 semanas y recogimos parámetros analíticos, entre los que se incluían pues, parámetros asociados a la congestión, pues, como el CA125, troponina y el NT-proBNP. Registramos datos clínicos como tensión arterial, tolerancia hemodinámica, etcétera, y además también comparamos el peso seco pautado en la 5ª semana respecto al que tenían ellos basal. Finalmente, pues como he comentado antes, incluimos a 43 pacientes, de los cuales el 60% fueron varones, con una edad media de 69 años. De los pacientes evaluados, el 42% tenían un VEXUS alterado, a los que clasificamos como congestivos. De ellos, el 21% tenían una alteración de las suprahepáticas y el 35% una alteración de la vena porta. En este sentido, el índice de pulsatilidad medio fue de 48%.
En ellos encontramos una diferencia de presión arterial, les bajó de 148 a 137, aunque no fue significativo, pues porque en el momento de la evaluación o del análisis, como he dicho, no llegamos a la N calculada. También encontramos una diferencia de peso de 2 kilos del final respecto al basal, en este caso sí que fue significativo. En cuanto a la evaluación de los parámetros de congestión, también encontramos una reducción del NT-proBNP y además vimos que existía una correlación entre la reducción del NT-proBNP y la diferencia de peso. Como conclusiones, dado que los pacientes en hemodiálisis con sobrecarga de volumen presentan mayor mortalidad, la evaluación del estado de volemia es fundamental. El uso de la ecografía pulmonar ya ha demostrado reducir los episodios de descompensación de insuficiencia cardíaca en pacientes en hemodiálisis y, en este sentido, el protocolo VEXUS también podría ser una herramienta útil en la evaluación de la congestión de los pacientes en diálisis. Muchas gracias. Muy bien. Muy bonito trabajo, la verdad que es chulo. Yo quería, vosotros tenéis ya implementado en vuestra unidad la realización del POCUS sistemáticamente. ¿A todos los pacientes o seleccionáis alguno concreto con bioimpedancia para realizar esta técnica? Actualmente seleccionamos, digamos, en los que no nos cuadra, pues, por ejemplo, que vemos que están súper hipertensos y que luego presentan episodios de hipotensión intradiálisis. Es decir, aquellos que no nos cuadra un poco el patrón hemodinámico con lo que nosotros pensamos o con lo que nos dice la bioimpedancia, a ellos sí que les solemos hacer protocolo POCUS completo, LUS y VEXUS también. Y sí que es verdad que nos ayuda. ¿Y eso lo hacéis al principio de la diálisis o lo podéis hacer durante? Lo hacemos prediálisis siempre, por estandarizarlo un poco. ¿Y tenéis pensado, por ejemplo, que todos se lo hagan periódicamente, no sé, cada X meses para valorar si estáis en fallo? Porque la verdad, si falláis en el peso seco, porque a mí me parece sumamente interesante, es algo que se podría aplicar. Sí. Es complejo de realizar un poquito para los que no estamos entrenados. Es un poco más engorroso, pero la verdad que es muy útil. No lo hacemos efectivamente de forma sistemática, como por ejemplo podemos hacer la evaluación de una fístula, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sería interesante introducirlo. ¿Y os parece más útil incluso que la propia impedancia para en algunos pacientes? Sí, sobre todo me parece útil para evaluar la congestión subclínica, es decir, como adelantarnos a que el paciente ya esté congestivo, a que esté hipertenso, etc. Pues tenéis que enseñarnos al resto a utilizarlo, los que no lo hacemos habitualmente. ¿Alguna pregunta? Sí, perdona. Muy bonito el trabajo también. ¿Hicisteis alguna comparación con algún tipo de método intradiálisis como el BVM? Sí, también recogimos datos de la caída de volumen sanguíneo intradiálisis y, bueno, es verdad que no encontramos diferencias o, bueno, en este sentido no. Sí que es verdad que lo que encontramos fue en la bioimpedancia una reducción del agua corporal total que sí que fue significativo. No lo he mostrado aquí, pero bueno, sí que... Y es verdad que es un estudio más largo, ¿no? Que pensamos incluir 104 pacientes. Entonces, bueno, a ver si con todos los datos lo podemos analizar todo más tranquilamente. Muchas gracias. Última. Hola, buenos días. Muy bonito el trabajo. Quería preguntarte, he visto que la correlación con el NT-proBNP os sale positiva y ¿habéis tenido en cuenta si estos pacientes tenían alteraciones estructurales en el ecocardiograma o el tiempo en diálisis? Que sabemos que el NT-proBNP en los pacientes en diálisis se relaciona más con el tiempo en diálisis, la edad del paciente o alteraciones estructurales. Entonces, más que con la congestión intravascular propiamente dicha. Y quería saber eso, si teníais, o sea, ¿sabéis si esos pacientes en los que el NT-proBNP mejora después de hacer la intervención son pacientes que tienen daño estructural a nivel cardiológico? Gracias. Sí, muchas gracias. No, sí que recogimos los datos ecocardiográficos basales. Digamos, es verdad que no lo hemos recogido basal final, porque al final son 5 semanas de seguimiento, no da para mucho, pero sí que lo hemos recogido y es verdad que lo analizaremos más detenidamente cuando tengamos toda la muestra. Pero sí que es interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vale. Pasamos a la siguiente comunicación. A pie de sala, hemodiafiltración online and hemodiálisis de alto flujo, estudio multicéntrico, presentado por el doctor Antoni Bordils, y es de varias unidades de diálisis del grupo Diaverum. Correcto. Venga, pues adelante. Muchas Antoni. gracias.
declaro no tener ningún conflicto de interés. Bueno, como todos sabemos, numerosos estudios recalcan la importancia del transporte convectivo con respecto al difusivo en la eliminación de sustancias de mayor peso molecular, con grandes ventajas a la prevención de complicaciones crónicas, tales como todos conocemos con anemia, metabolismo óseo mineral, complicaciones cardiovasculares, etc. Bueno, entre esos estudios, bueno, la mayoría hablan de mortalidad, salvo el de Locatelli y el Frenzy, que hablan de tolerancia hemodinámica, que mejora con la online. En el estudio Contrast del año 2012, en el estudio primario no había diferencias estadísticamente significativas, aunque sea en el secundario, con mayores litros, por encima de 22 litros de transporte convectivo. Como todos sabemos, el estudio Scholl marcó pues, un antes y un después en cuanto a mortalidad en el año 2013, en el cual se veía mayor depuración de sustancias y mejorada mortalidad por encima de 22 litros. En el estudio Convence lo comentaré a continuación. Bueno, entre estas técnicas convectivas, las que mejor depuran las sustancias de mayor peso molecular es la modalidad de filtración online, la modalidad de alto flujo con dializadores de alta permeabilidad se aproxima a las ventajas de la online. Bueno, esos estudios también hablan de mortalidad. El estudio Convince en el año 2023, que es el más reciente, comparaba la hemodiafiltración online en cuanto a mortalidad con la hemodiálisis de alto flujo, un estudio multicéntrico en el cual se estudiaron 1.360 pacientes, un seguimiento en 30 meses, y se vio que reducía un 23% la mortalidad en todas las causas, un 24% en la no cardiovascular y un 31% en la reducción de la mortalidad de causa infecciosa. Bueno, en ese estudio, y como se ha comentado en algunos foros, había que plantearse si la hemodiálisis de filtración online sería la hemodiálisis estándar y no la convencional. Bueno. ¿Qué pasa en nuestros pacientes? Bueno, pues se ve un incremento progresivo en la edad media, mayor comorbilidad, una índice de Charlson de 7 puntos, como veremos a continuación, mayor prevalencia de diabetes e incrementos de la tasa de catéter venoso central. Bueno, este es nuestro grupo, Diaverum, en el cual tenemos 49 clínicas en España, con 4.400 pacientes, y nos planteamos hacer este estudio y recoger qué pasa en nuestros pacientes. Bueno, el objeto del estudio es estimar si existen diferencias en varios parámetros de la hemodiafiltración entre hemodiafiltración de alto online y hemodiálisis de alto flujo. Vale. Es un estudio multicéntrico, retrospectivo, descriptivo, analizando la evolución de ambas técnicas. Los variables de interés fueron las demográficas, el índice de comorbilidad de Charlson, el Karnofsky, distintos parámetros analíticos como cinética de urea, nutrición, inflamación, metabolismo óseo mineral, anemia y dislipemia, la ganancia de peso interdiálisis, diabetes sí o no, tensión arterial y hospitalización, entre otras. Los criterios de inclusión fueron mayores de 18 años, más de 3 meses hasta el inicio del programa de hemodiálisis y que hubieran mantenido la misma técnica durante un año, en alto flujo y en online. Bueno, ese será el bol de selección de nuestros pacientes. De los 3.246, la misma técnica durante 12 meses fueron 889 en hemodiálisis de alto flujo, 2.079 en online, de los cuales seleccionamos un transporte convectivo superior a 23 litros, que quedaron en 1.674 pacientes. Bueno, esos son los resultados. Las características fueron similares en cuanto a sexo. En edad, el grupo de alto flujo fueron 72 años en mediana, el 75 el de online, una pequeña diferencia. El resto de variables fueron bastante similares y también nos llamó la atención que el índice de Charlson la mediana es 7, aunque en el grupo de online el rango intercuartil es ligeramente superior. Bueno, con todo ello, no hay diferencias, como os comentaba, en sexo, diabetes, etiología de nefropatía, actividad física, tabaquismo, meses en diálisis, peso seco o ganancia. Sí que hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de online en cuanto a KTV, depuración de beta-2 microglobulina, niveles de hemoglobina y de PTH. En cuanto a favor del alto flujo, fueron albúmina y aluminio, y la proporción de pacientes hospitalizados fue mayor en el grupo de online en comparación con el grupo de alto flujo. Bueno, es
tras la evolución, el punto de corte 23 litros, aunque, bueno, como podemos ver, el volumen convectivo es muy superior. Y, bueno, los resultados fueron estos. En cuanto a hemoglobina, fue mayor en el grupo de online que en el grupo de alto flujo. El KTV fue ligeramente superior también, fue significativo. La reducción de beta-2 fue mayor en la online y la PTH también fue inferior. Bueno, en cuanto a la hemodiálisis de alto flujo, la albúmina fue ligeramente superior y el aluminio fue ligeramente inferior. El porcentaje de hospitalización fue mayor en el grupo de online, un 41 frente a un 37%. Y aquí tenemos pues, glosados los días de hospitalización, el porcentaje de hospitalizaciones y las hospitalizaciones urgentes, que también fue mayor en el grupo de online. Bueno, como comentamos al principio, diferentes estudios avalan la superioridad de online en cuanto a la hemodiálisis alto flujo en depuración de toxinas en mediano y alto peso molecular. Encontré estudio en el año 2021 que comparaba la depuración de moléculas en mediano peso molecular y no es diferencias estadísticamente significativas. Si bien en cuanto a supervivencia y mortalidad, como comentamos al principio, sí que hay una diferencia a favor de online, como puede ser el estudio CONTRAST, el ESOL y el CONVINCE. Bueno, con todo ello podemos concluir que estos resultados ponen en relieve la complejidad de elegir la técnica óptima, la online alto flujo. La hemodiafiltración online ofrece ventajas en la eliminación de toxinas de mayor tamaño del peso molecular, que es crucial para prevenir las complicaciones crónicas. La tasa de hospitalización observada sugiere que tenemos que tener mayor vigilancia y, bueno, es posible que haya otros factores, no solo la técnica, porque, bueno, aparte de la técnica, pues el cuidado y el manejo historial del paciente. Y, bueno, se requieren estudios y observaciones a largo plazo para estudiar la mortalidad, que, bueno, es lo que tenemos en mente para seguir evolucionando en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. ¿Preguntas en la sala? Milagros, por favor. Bueno, ya vi que el otro día también habíais presentado un póster más o menos con sí. esto. Hombre, llaman la atención, ¿no? Algunos hallazgos de los que encontráis. Entonces, yo lo que os quería preguntar, ¿con qué indicación clínica ponéis en vuestros centros una técnica u otra? O sea, ¿a quién seleccionáis para poner online o alto flujo? Ya no admito más preguntas. A ver, lo ideal o el punto de corte de 23 litros es lo que nos puede limitar por los pacientes que tienen un catéter venoso central o pacientes con fístulas que no sean un flujo óptimo, que no permitan tener un volumen conectivo mayor a 23 litros. Estos pacientes limitan por acceso vascular o pacientes añosos, poca expectativa de vida. Son pacientes que se necesitaríamos alto flujo. Aunque, bueno. O sea que, si no entiendo mal, por defecto ponéis online y aquellos que creéis que no van a alcanzar el suficiente volumen convectivo lo pasáis a alto Correcto, flujo, de sí, tal sí. manera que casi se está haciendo un sesgo negativo para el alto flujo, ¿no? Sí, Vamos, bueno, en la selección de pacientes. sí, nosotros la selección es pacientes que consiguen un flujo óptimo, un volumen convectivo óptimo, quiero decir. Por lo tanto, nos limita los pacientes con catéter, que, bueno, cada vez son más, evidentemente, y es el método de selección. Muy bien. De acuerdo, aunque invita a muchas más preguntas, pero hemos cubierto el tiempo. Muchas gracias, Antoni. Muchas gracias. Emilio. A ver, en representación del Grupo de Toledo, que estáis muy activos este año, María de los Ángeles Fernández Rojo nos va a hablar de la importancia de la caracterización. Vale. Buenos días. De biorreactancia y ecografía. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues un poco continuando con la propuesta que han hecho los compañeros sobre la ecografía intradiálisis, motivados un poco por lo mismo, por intentar encontrar la mayor estabilidad del paciente en diálisis para evitar tanto la hipotensión como la sobrecarga, queremos proponer una metodología de
para poder caracterizar los cambios hemodinámicos que ocurren en el paciente en diálisis a lo largo de la sesión. A ver, no pasa. Vale. Hasta ahora, realmente la monitorización que hacemos hemodinámica durante la sesión de diálisis se limita casi exclusivamente a la presión arterial, la frecuencia cardíaca y, en alguna ocasión, la saturación de oxígeno. No me pasa. Vale. Sabemos que la hipotensión en diálisis es un fenómeno muy frecuente y que además, bueno, pues tiene una alta prevalencia que puede llegar hasta el 30%. El conocimiento de los mecanismos que lo precipitan, así como sus implicaciones clínicas y ecocardiográficas, supone un constante estudio de los diferentes grupos de trabajo para saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Lo voy pasando? Vale. Además, sabemos que la hipotensión intradiálisis muchas veces genera es la que implica mayor mortalidad en los pacientes, que sabemos que es mucho mayor que en la población general, sobre todo en las edades más jóvenes, que es una de las grandes preocupaciones del tratamiento en hemodiálisis, disminuir tanto el riesgo cardiovascular como la mortalidad que esto implica en una población muy joven. Por tanto, sabemos que la presión arterial depende fundamentalmente del gasto cardíaco y de las resistencias periféricas. Por eso creemos que el conocimiento de estos parámetros a lo largo de la sesión nos puede dar mucha información de lo que podemos hacer con el paciente. Para ello hemos diseñado un estudio en el que incluimos a 46 pacientes con enfermedad renal crónica. Tenían que estar durante más de 3 meses en diálisis, en situación estable, y hacíamos la medición en el día intermedio de diálisis. Antes de conectar al paciente, el paciente permanecía unos minutos en decúbito para estar lo más estable posible y le realizábamos un ecocardiograma prediálisis y posteriormente le conectábamos a un monitor de monitorización cardíaca no invasiva que nos va a dar los parámetros hemodinámicos a lo largo de la sesión. Al finalizar la sesión se volvía a repetir el ecocardiograma para ver qué parámetros encontrábamos diferentes que podían haber inducido la ultrafiltración en diálisis. El monitor que utilizamos es un monitor de bioreactancia que consta de 4 electrodos que se conectan a la piel y son el contacto eléctrico con la piel, y un generador que emite una alta frecuencia, una señal eléctrica con alta frecuencia y baja amplitud, que lo que se realiza es lo que vamos a realizar es un análisis del cambio de fase que emite el eléctrico, que emite el latido cardíaco en cada una de las sesiones. Con todo esto, lo que obtenemos son datos de volumen sistólico, de gasto cardíaco, de índice cardíaco y, de forma un poco secundaria, las resistencias periféricas totales y el incremento del volumen sistólico. Lo que realizaba antes de conectar al paciente a la sesión de diálisis y antes de conectar la ultrafiltración, infundíamos un bol online de 240 cc que lo que nos permitía era valorar la precarga cardíaca, evaluando el incremento del volumen sistólico tanto al inicio de la sesión como al finalizar la sesión. Con esto lo que nos indicaba era si el paciente se podía encontrar con sobrecarga de volumen porque ya no respondería al volumen en caso de hipotensión, o en el momento postdiálisis que sí que presentará una buena respuesta a volumen. Nuestra muestra constaba de 32 varones, 13 mujeres, con una mediana de edad de 63 años y un tiempo en diálisis de 278 días. Tenían una alta comorbilidad con un índice de Charlson de 7,8 y, como vemos, casi toda la muestra presentaba una hipertensión arterial importante y más o menos el 50% eran diabéticos.
Cuando analizamos los resultados del ecocardiograma, nos encontramos que los pacientes presentaban una hipertrofia del ventrículo izquierdo prácticamente en su totalidad, con un 91%. Y además encontramos una disfunción diastólica hasta del 60%, que si recordamos la interrelación fisiopatológica que hay entre estas alteraciones, no es de extrañar que encontráramos además una dilatación de la aurícula izquierda también muy elevada. Cuando evaluamos los parámetros ecocardiográficos, tanto prediálisis como posdiálisis, encontramos sobre todo que en el momento prediálisis los volúmenes tanto telesistólicos como telediastólicos del ventrículo izquierdo eran mayores que los volúmenes posdiálisis. Asimismo, había mayor disfunción diastólica al finalizar la sesión, así como una mayor disfunción del ventrículo derecho. Aquí les muestro los resultados que obtuvimos medidos por bioreactancia. Nos encontramos una caída del volumen sistólico indexado a lo largo de la sesión que fue de forma significativa. En cambio, el gasto cardíaco se mantuvo prácticamente estable durante toda la sesión, probablemente relacionado con el aumento de la frecuencia cardíaca. Recordemos que en estos pacientes donde tenemos una alta prevalencia de disfunción diastólica, probablemente los que nos encontraríamos es una caída del gasto cardíaco por la caída de la precarga cardíaca derivada de la ultrafiltración. Pero los mecanismos compensatorios en estos pacientes, junto con un aumento de la frecuencia cardíaca, impedirían esta caída del gasto cardíaco, que repercutiría en una caída también de la presión arterial. Valoramos también las resistencias periféricas y comprobamos que había una disminución progresiva de estas resistencias a lo largo de la sesión, pero no encontramos diferencias significativas en las mismas. Cuando evaluamos la precarga cardíaca en estos pacientes, nos encontramos que en la situación prediálisis el incremento del volumen sistólico a la infusión de volumen fue menor del 12%, lo que quería decir que los pacientes en la situación prediálisis se encontraban probablemente en situación de sobrecarga de volumen, porque en la curva de Frank-Starling estábamos en la zona de precarga independencia. En cambio, una vez finalizada la sesión, después de la ultrafiltración programada en cada uno de los pacientes, nos encontramos que los pacientes se encontraban en una situación de mayor deplección de volumen y que respondían a la infusión de bolo aumentando la precarga cardíaca. Cuando lo relacionamos con los parámetros ecocardiográficos que habíamos obtenido previamente, encontramos que los pacientes menos sobrecargados de volumen eran los que tenían mejor fracción de eyección del ventrículo derecho, y también encontramos una correlación entre el volumen sistólico y un parámetro de precarga cardíaca ecocardiográfico como el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Por tanto, nosotros creemos que podemos concluir que la evaluación no invasiva de la respuesta hemodinámica a la diálisis proporcionaría una información relevante que supera la aportada por las mediciones únicamente de la presión arterial. Por eso creemos que el conocimiento de las alteraciones funcionales y estructurales cardíacas, junto con los datos hemodinámicos y la evaluación en tiempo real del estado de volumen, nos puede guiar en prescripciones más individualizadas de diálisis que nos evitarían tanto eventos hemodinámicos, sobre todo asintomáticos, que nos pueden condicionar una gran morbilidad en estos pacientes. Muchas gracias. Una bonita presentación y complejo análisis. Yo quería saber entonces un poquito, perdona que igual redundo en lo que has dicho, la infusión que hacéis, el bolo de suero al principio de la diálisis, que luego lo correlacionáis muy bien con la sobrecarga, son 240, ¿no? Me has dicho, sí, de volumen, o sea que no implica ningún riesgo para el paciente aparentemente. No, nosotros efectivamente, se puede hacer con la elevación pasiva de piernas, es la misma maniobra, pero bueno, teniendo la posibilidad de utilizar el bolo online, porque todos estos pacientes estaban en hemodiálisis online, pues lo que infundíamos era el bolo online de 240 que se puede predeterminar. Ese bolo lo teníamos en cuenta en la ultrafiltración, es decir, no provocábamos ninguna sobrecarga del paciente a lo largo de la sesión. Además, teníamos en cuenta el bolo final, porque calculábamos ese incremento del volumen sistólico tanto al inicio de la sesión como al finalizar, para ver qué respuesta tenía, según la curva de Frank-Starling, a ese aumento de volumen. Entonces, inmediatamente después de infundir, le hacíais un eco.
No, el ecocardio lo hacíamos previamente. O sea, el paciente llegaba a diálisis y después de estar unos minutos en decúbito, porque también le realizábamos una bioimpedancia, los cardiólogos, que teníamos la salita al lado, le realizaba el ecocardiograma. Entonces, analizamos tanto datos ecocardiográficos como de Doppler tisular para ver la situación tanto de sobrecarga, las presiones y parámetros de disfunción diastólica y disfunción del ventrículo derecho, que analizábamos posteriormente al finalizar la sesión para ver cuál era la diferencia una vez se había ultrafiltrado el paciente, guiados por el peso seco que teníamos predeterminado previamente. O sea, que durante la sesión simplemente medir los criterios habituales de presión, Efectivamente. pulso, saturación, hacéis eco pre y post. Exactamente. Y durante toda la sesión el paciente permanecía monitorizado y los resultados, como habéis visto, son minuto a minuto, tanto de gasto cardíaco, volumen sistólico y resistencias periféricas. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, estamos de tiempo ya, ¿eh? Vamos mal. Bueno, pues muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Bien, pasamos a la siguiente comunicación. Que no Dolores Arenas. No, muy bien. ¿Influye el cumplimiento del KT en la supervivencia en mayores de 75 años? Hola. Presentada por la doctora María Dolores Lola Arenas y realizado por el grupo de la Fundación Renal y por el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Así que, Lola, cuando quieras. Hola, buenos días. Eso es un estudio preliminar para analizar la influencia del cumplimiento del KT en pacientes mayores de 75 años. Todos tenemos cada vez pacientes, población en hemodiálisis cada vez más de mayor edad, con mayor patología asociada, y en muchos casos y en muchos trabajos que hablan sobre que estos pacientes podrían recibir o necesitarían recibir una dosis menor de diálisis. Muchos de ellos se dializan con catéter y reciben menos tiempo de diálisis por diferentes razones. Entonces, el objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la dosis de diálisis medida por KT en la mortalidad de pacientes mayores de 75 años y analizar qué pautas recibían. Es un estudio retrospectivo de 15 centros de hemodiálisis durante 24 meses pertenecientes a la Fundación. Y pues analizamos, como veis, algunas variables: la duración, el tamaño del dializador, el flujo del dializador, el flujo de la bomba, el volumen de sustitución. Y luego, aparte de las variables demográficas, y analizamos también el cumplimiento del KT, tanto el KT real medido durante la sesión y el KT objetivo según sexo o el KT según superficie corporal. Estudiamos 1.432 pacientes, 496.000 sesiones de hemodiálisis, una población similar a la que tendréis todos en vuestras unidades, un 29% de nefropatía diabética y el porcentaje de hombres y mujeres que siempre vemos en las unidades, 70-30. 552 pacientes eran mayores de 75 años, que es un 38,5%. Y estos son los resultados cuando los comparábamos con menores de 75 años. Pues el acceso vascular, los pacientes mayores de 75 años tenían más probabilidad de tener un catéter, mientras los menores más probabilidad de tener una fístula. Los pacientes mayores de 75 años tenían más probabilidad de tener hemodiálisis convencional, mientras que los menores de 75 años se dializaban más con hemodiafiltración online. El tiempo de sesión también vimos que los mayores de 75 años se dializaban menos tiempo, un 11,8 frente al 9,2%, y los menores de 75 años tenían más probabilidad de dializarse más de 240 minutos, más de 4 horas, un 4,2 frente al 1,2% en mayores de 75. El tamaño del dializador también. Los mayores era más probable que se dializaran con dializadores pequeños y los menores de dializarse con dializadores por encima de 2,2, 2,5 metros cuadrados. Y el flujo de sangre,
Los mayores de 75 años era más probable que se dializaran con un flujo menor de 350, mientras que los menores de 75 la probabilidad era mayor de dializarse con flujos mayores de 380 minutos. Es decir, los pacientes mayores de 75 tenían más probabilidad de dializarse por catéter, recibir hemodiálisis convencional, recibir menos tiempo de diálisis, ser dializados con dializadores de menor tamaño y menor QE. ¿Qué pasaba con el cumplimiento del CATE? Pues en azul son los menores de 75 años y en naranja los mayores. Como veis, los mayores de 75 años tenían menos probabilidad de ir cumpliendo cada uno de estos CATEs. ¿Qué pasaba con la mortalidad? Pues, hombre, la mortalidad, los mayores de 75 años morían un 21,7% frente al 9% de los jóvenes. Y cuando analizábamos las curvas de supervivencia según el cumplimiento del objetivo, en los menores de 75 años disminuye el riesgo de mortalidad si se cumplen los 2 objetivos de CATE frente a cumplir uno o ninguno. Sin embargo, en los mayores de 75 años disminuye el riesgo de mortalidad tanto si se cumple un objetivo como si se cumplen 2 frente a no cumplir ninguno. Es decir, que cumpliendo 1 o 2, los pacientes tenían una mejor supervivencia. Solamente se notaba una peor supervivencia cuando no cumplían ninguno de los 2. Así que, en conclusión, los pacientes mayores tenían más probabilidad de no cumplir los objetivos de CATE, pues de dializarse con catéter, con menos tiempo, con hemodiálisis convencional frente a online, con dializadores de menor tamaño, y esto parece que tiene influencia en la mortalidad. Las grandes preguntas, que aquí surgen muchas más preguntas y que tendremos que seguir avanzando, es que habría que definir el perfil mayor de 75 años que realmente se beneficia de cumplir estos objetivos de CATE. Es decir, habría que comparar mayores de 75 años con mayores de 75 años para ver cuál es la población que realmente merece la pena, porque sabemos que cuando no ponemos esas dosis es porque muchas veces los pacientes están pluripatológicos y no se puede. Y valorar si esta mortalidad y no cumplimiento está relacionada con eso, con que haya una mayor comorbilidad y patología asociada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. ¿Preguntas en la sala? Ahí está el micro. Hola, muchas gracias por el trabajo, sobre todo en una población que cada vez vemos más anciana. Con respecto al no lograr el objetivo de CATE, si bien, bueno, como decía, hay que evaluar comorbilidades que puede tener este grupo, lógicamente un marcador del CATE es el tipo de acceso vascular y el funcionamiento del acceso. En ese grupo de mayores de 75 años, ¿evaluaron si había diferencias entre que tenían fístula nativa versus catéteres esterilizados? Porque veo que tienen muy poca proporción de catéteres de fístulas protésicas, y el flujo alcanzado, porque básicamente el que determina el CATE también es el flujo del acceso, ¿no? Y el tipo. Pues realmente lo que sí que hemos encontrado diferencias es más con la comorbilidad, más que con el catéter o con el flujo de diálisis. Es verdad que nos queda este segundo estudio preliminar para ahondar un poquito más, pero el mensaje sería que hay pacientes de 75 años que están bien, a los cuales deberíamos de darle una dosis de diálisis adecuada y cumplir los CATE, y luego elegir qué población mayor de 75 años no tiene por qué cumplir ese CATE porque hay otros factores que pueden estar influyendo, que es lo que realmente estamos haciendo todos, ¿no? En las unidades. Pero sí que a mí me preocupa a ese paciente que le puedes dar una dosis de diálisis adecuada, que por ser mayor no se la das, y eso es lo que quizás debamos de replanteárnoslo. Sí, por eso digo, pero más allá del análisis mayores de 75, menores de 75, ya un análisis de ese grupo de mayores de 75, se analizaron diferencias de CATE de acuerdo al tipo de acceso vascular, porque justamente de lo que hablaba, darle un mejor CATE, ver si eso es atribuible fundamentalmente al tipo de acceso, ¿no? Sí. Ese es el estudio que falta. Fenomenal, muy interesante. Muchas preguntas nos surgen, estaríamos hablando largo rato sobre el tema.
tenemos la limitación del tiempo. Gracias. La siguiente presentación de Fabio va a ser tú. Procaccini. Procaccini. Que es Ángela. Es Ángela. Ángela Rey. Ángela, que nos va a hablar de hipofosfatemia secundaria a hierro intravenoso en pacientes con enfermedad renal crónica, de varios servicios, Infanta Leonor, Alcorcón y La Paz. Buenos días a todos. Mi nombre es Ángela, del Hospital de Alcorcón, y juntos con mis compañeros del Infanta Leonor os queremos presentar este trabajo. No tengo conflicto de intereses. Como puesta en escena, decir que la hipofosfatemia es una complicación bien documentada del tratamiento con hierro intravenoso, es decir, la administración de hierro intravenoso produce hipofosfatemia. Este efecto adverso está mediado por la inducción del factor de crecimiento de fibroblasto 23 a través de un aumento de la fosfaturia, una supresión de la síntesis de vitamina D activa y un aumento de la PTH. La mayoría de estudios realizados hasta ahora se centran en pacientes sin enfermedad renal crónica y se desconoce si se verifica en pacientes con enfermedad renal crónica, ya que se presupone o se asume que estos pacientes, debido a su disminución de filtrado glomerular y debido a su disminución de excreción urinaria de fosfato, no van a tener una propensión a este efecto. Sin embargo, nuestra hipótesis es que debido a las alteraciones del metabolismo mineral óseo, sí tendrán propensión a este efecto. Los objetivos son principalmente dos: confirmar si este efecto de hipofosfatemia tras hierro IV se da en pacientes con enfermedad renal crónica y, además, evaluar la importancia de la dosis acumulada del hierro IV en este efecto. Para ello, hemos realizado un estudio retrospectivo en 2 hospitales con pacientes en seguimiento en consultas de nefrología. Se han incluido pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal crónica a los que se le ha administrado hierro IV durante 1 año y que tenían una determinación de niveles séricos de fósforo, especialmente en 2 momentos. Al menos un primer momento en el que tenían fósforo el día que se administró el hierro IV o 48 horas antes, y un control posterior tras la administración de hierro IV, y pusimos como intervalo máximo 3 meses después de haberse administrado el hierro. Se han excluido pacientes en diálisis. Las variables recogidas han sido tanto valores basales, es decir, antes de la administración del hierro IV, como valores tras la administración de hierro IV de creatinina, fósforo, calcio, vitamina D y PTH. Hemos recogido la dosis y el tipo de hierro intravenoso empleados, y las 2 formulaciones empleadas fueron carboximaltosa férrica o Ferinjet y sacarosa de hierro o Venofer. Y también hemos recogido medicación que afecta al metabolismo calcio-fósforo, como bien pueden ser los quelantes de fósforo, los análogos de la vitamina D. Los resultados se muestran aquí. Se analizaron hasta 191 administración de hierro IV, el 95% fue hierro carboximaltosa y el 5% de hierro sacarosa. Como vemos, una diferencia importante. En la muestra, casi el 53% fueron hombres y tenían una edad media de 77 años. Las causas principales de enfermedad renal crónica en nuestra muestra fueron nefroangiosclerosis y diabetes mellitus tipo 2, y el tiempo que pasó entre la administración de hierro y el siguiente fósforo que teníamos disponible en la analítica fue una mediana de 28 días. Si vemos la figura 1, muestra la distribución de los estadios de enfermedad renal crónica en la muestra. La mayoría de pacientes tenían unos filtrados entre 30 y 60. Y si vemos la tabla 1, muestra la distribución de los niveles de fósforo. Si entendemos como hipofosfatemia unos niveles de fósforo menores a 2,5 miligramos de decilitro, hasta prácticamente un cuarto de la muestra presentaron hipofosfatemia. De hecho, casi 8% tenían unos valores de fósforo menor de 2 miligramos de decilitros, e incluso hubo 2 pacientes que tenían un fósforo menor de 1 miligramo de decilitro. Para explicar estos boxplots de manera general, decir que las cajas en azules son los niveles de fósforo basales, es decir, qué fósforo tenían nuestros pacientes de media antes de la administración del hierro IV, y las cajas rojas es el nivel de fósforo tras la administración de hierro IV. En la figura 2 se compara de manera general en la muestra, y la media de fósforo antes de la administración de hierro IV fue de 360 miligramos de decilitro, mientras que tras la administración de hierro IV
fue de 3,26, es decir, los niveles de fósforo bajaron unos aproximadamente 0,4 miligramos de decilitro tras la administración de hierro y V, y esto fue una diferencia estadísticamente significativa. Si nos movemos a la siguiente figura, viene a ser lo mismo respecto a las cajas azules y rojas, sin embargo, la muestra está subdividida en función del filtrado glomerular. Vemos que, de manera general, las cajas rojas están por debajo de las cajas azules, lo que significa que el fósforo tras la administración de hierro y V disminuye. Sin embargo, cuando el filtrado es mayor de 30 mililitros, sí se observa una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico, y no es así cuando el filtrado es menor de 30 mililitros minuto. Esta otra figura muestra la predicción de los valores de fósforo en el eje de las Y según la dosis acumulada de hierro, en el eje de las X. Como vemos, la línea azul hace una predicción de cómo se va a comportar la muestra. Esta línea azul está por debajo del 0, es decir, los niveles de fósforo tienden a aumentar, y además tiene una pendiente negativa, es decir, a mayor dosis de hierro acumulada, más va a bajar el fósforo. Además, como decíamos ya en materialímetro, recogimos otras variables que pueden afectar al fósforo, como la vitamina D, el PTH y calcio. Los niveles basales de la vitamina D fue una media de casi 25, la mediana de PTH fue de casi 200 y el calcio tuvo una media de 9. Sin embargo, no vimos diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de estos parámetros analíticos comparándolo antes y tras la administración de fósforo. Con todo esto, y a modo de conclusiones, efectivamente se demuestra que el descenso de fósforo tras hierro y V también existe en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, si recordamos ese boxplot de subgrupos, es clínicamente relevante hasta un filtrado de 30, parece ser independiente de los valores de vitamina D y calcio basales, y es un efecto secundario especialmente cuando la dosis total de hierro y V administrada es elevada. Muchas gracias. También mi comoderador dice, ten cuidado que la conozco mucho, que la trate bien. Dos cosas. No, independientemente de eso, el trabajo es muy bueno. O sea. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que tenéis un porcentaje muy alto de fósforos muy bajos, ¿no? Sí, llama mucho la atención. Incluso dos personas con menos de uno casi no podrían ni andar. Sí, esos pacientes requirieron fósforo y V, claramente. Claro. Es una cosa que llama la atención, porque yo no entraba dentro de la lógica tanto fósforo tan bajo. Y luego otra cosa, y es que, claro, el mecanismo en principio implicado sería el aumento del FGF23, que secundariamente debería dar una reducción de la vitamina D, que vosotros no lo habéis visto, ¿no? O sea que no, nosotros no lo hemos visto en nuestro estudio, pero sí que es verdad que en la literatura está descrita. ¿Que baja la vitamina D? Baja la vitamina D, se produce también hipocalcemia y aumenta la PTH. Sin embargo, como eran hospitales diferentes, en el laboratorio de un hospital no siempre teníamos una PTH post y no se ha podido demostrar en ese sentido. Pero sí está descrito en la literatura. Igual tendríais que ver los que estuvieran o no con suplementos de vitamina D, a ver qué pasa ahí. Sí que hemos mirado si la medicación que tenían los pacientes podía tener alguna influencia en que los niveles de fósforo disminuyesen, y no la tenían. O sea, por ejemplo, entre que los valores pre y post disminuyeron, eso no se debía a que se había modificado algún quelante de fósforo, por ejemplo. ¿Una pregunta? Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Muy bien, pues vamos a concluir esta sesión con la última comunicación. NOS4 determina la producción y diferenciación de eritrocitos en médula ósea durante el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Está realizado por varios hospitales y lo presenta Cristina García Caballero. Adelante. Buenos días. Declaro no tener conflicto de interés. Bueno, como todos sabemos, la hemólisis intravascular es una característica común de numerosas patologías en la cual desciende el número de glóbulos rojos por una rotura masiva de los mismos y, por lo tanto, aumentan los niveles de hemoglobina en el torrente sanguíneo y puede acumularse en los tejidos, provocando, en este caso en el riñón, un fracaso renal agudo. En consecuencia de esta hemólisis, también aumentan los niveles de eritropoyetina en sangre, o sea, en el riñón, y también en sangre, lo que favorece la eritropoyesis y aumenta la producción de eritrocitos para compensar este mecanismo.
La familia NADPH oxidasa, o NOx, es una familia de enzimas directamente implicada en la producción de radicales libres y consta de 7 isoformas, de la NOx1 a la NOx5, y luego tendríamos DUOX1 y DUOX2, representadas en los diferentes tejidos con mayor o menor importancia. En este caso nos vamos a centrar en la enzima NOx4, que está principalmente expresada en el riñón. Sin embargo, existen estudios en los cuales se demuestra que esta enzima también está implicada en la regulación de los radicales libres a nivel hematopoyético. Por lo tanto, podría controlar tanto la eritropoyesis como la hematopoyesis a nivel medular. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue investigar el papel de la enzima NOx4 sobre la diferenciación eritroide y en un contexto de fracaso renal agudo asociado a anemia provocado por hemólisis intravascular. ¡Ay, no pasa! Lo que hicimos fue realizar un modelo experimental en los cuales tendríamos ratones Wild-type y ratones cow para la enzima NOx4 y le indujimos la hemólisis mediante la administración intraperitoneal de un fármaco que es la fenildracina, que lo que hace es que rompe los glóbulos rojos a nivel periférico y simula unas condiciones de hemólisis. Los ratones fueron sacrificados a los 0, 3 y 7 días tras la inducción de la hemólisis. Los datos que obtuvimos, en primer lugar, evaluamos a nivel sanguíneo qué era lo que sucedía y observamos un descenso tanto en los niveles de hematocrito como en los niveles de eritrocitos que se veían restablecidos a los 7 días tras la inducción del daño, y también observábamos mediante frotis, mediante un recuento de reticulocitos en frotis de sangre periférica, observamos cómo aumentaba el nivel de reticulocitos en sangre, sobre todo muy destacable, con mucha diferencia significativa en el caso de los ratones cow a 3 días. Seguidamente nos planteamos ir un poco más allá y ya ir hacia la médula, y entonces nos planteamos estudiar las diferentes poblaciones eritroides que se encontraban a nivel medular. Pero lo primero que hicimos fue, de ratones Wild-type, evaluar el grado de expresión de las NADPH oxidasas. Y como pudimos ver en esta gráfica, lo que observamos fue que en la población doble positiva para CD71 y TER, correspondiente con los reticulocitos anteriormente mencionados, la expresión de NOx4 era mayor. Posteriormente, en esta misma médula, lo que hicimos fue extraer la médula, realizar un marcaje y estudiamos células BFU y CFU, células formadoras de colonias, no comprometidas directamente en el linaje eritroide, y lo que hicimos fue observar cómo se veía un aumento a 3 días en los ratones NOx4-cow. Sin embargo, estas diferencias a 7 días ya no se veían. Seguimos en este mismo marcaje y estudiamos las poblaciones ya sí ligadas a diferenciación eritroide, como son la CD71 positiva, la doble positiva y la TER solamente positiva para TER, que ya es el eritrocito final, y observábamos cómo en la single para CD71 y en la doble positiva aumentaban significativamente la expresión de estas poblaciones en condiciones de hemólisis, tanto a 3 y 7 días, y se veían diferencias significativas con respecto a los ratones NOx4-cow. Por otro lado, y lo que hicimos fue coger médula total y estudiar los factores de transcripción directamente implicados en la diferenciación y proliferación eritroide. Como podéis observar, en todos ellos, tanto los de proliferación como los de diferenciación eritroide se veían afectados en condiciones de hemólisis, y donde más se veían estas diferencias entre genotipo era en el caso de 3 y 7 días, sobre todo en los ratones NOx4-cow. A nivel renal, extrajimos el RNA mensajero y observamos un aumento de la eritropoyetina a nivel génica en el caso del riñón, sobre todo a 3 días, y muy significativamente diferente en los ratones NOx4-cow, y lo mismo ocurría con los niveles de eritropoyetina en plasma. Para seguir un poquito más allá, hicimos un abordaje farmacológico en el cual administramos el inhibidor de NOx4 GKT-137831, y lo que hicimos fue administrarlo 1 hora antes y 24 horas después tras la inducción del daño. Los ratones fueron sacrificados a las 48 horas y de nuevo miramos los niveles de hematocrito, eritrocitos y reticulocitos en sangre, y observábamos cómo la inhibición farmacológica repetía este mismo proceso igual que lo hacía los ratones NOx4-cow.
veíamos un descenso en el hematocrito y eritrocitos, pero veíamos ese aumento significativo en la producción reticulocitaria. A nivel de médula, volvimos a estudiar las unidades formadoras de colonias, BFUs, CFUs y las 3 poblaciones desde la CD71 single, doble positiva y single para TER119 y observábamos lo mismo, que las poblaciones más inmaduras, como son la CD71 y la doble positiva, seguían aumentadas y con diferencias significativas entre la administración farmacológica. Por último, ya para concluir, lo que hicimos, miramos de nuevo también los factores de transcripción y observábamos resultados similares con esta inhibición. Los ratones con GKT presentaban una reversión, unas diferencias significativas respecto a estos factores de transcripción y lo mismo ocurría con los niveles de EPO a nivel génico en el riñón y a nivel plasmático. Por último, ahora sí, para terminar, hicimos experimentos in vitro con una célula, con una línea celular eritroleucémica, que son las K562. Es una línea que es capaz, en condiciones muy básicas, de diferenciarse a un linaje eritroide. Y lo que hicimos fue administrarle emina y GKT. Le administramos emina en presencia y ausencia de GKT y esperamos aproximadamente unas 120 horas. Lo que observamos en primer lugar, y en esta gráfica que mostramos aquí, es que a medida que se va produciendo, van pasando las horas, van pasando los días, en presencia de M va disminuyendo la expresión de NOX4, mientras que cuando nosotros administramos el M y el M combinado con el GKT, observábamos cómo el factor de transcripción GATA1 específico para la diferenciación eritroide disminuía a una mayor velocidad que lo que hacía en el grupo de la emina, es decir, diferenciaba antes. Para concluir nuestro estudio utilizamos sangre de voluntarios sanos, de 3 voluntarios concretamente, de los cuales aislamos las PBMCs y las cultivamos en un medio semisólido enriquecido para la formación de colonias formadoras de eritrocitos y observábamos cómo aumentaban las colonias eritroides de forma significativa en presencia de este inhibidor de NOX4. Por lo tanto, nuestra conclusión es que NOX4 desempeña un papel crucial en la eritropoiesis, regulando la producción y diferenciación eritroide durante el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Excelente trabajo. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, 2 cuestiones. La primera, ¿cómo se comportan los 4 en otros modelos de fracaso renal agudo que no sea por hemólisis intravascular en la producción eritroide? Pues la verdad es que sobre NOX4 y la diferenciación eritroide hay muy poquito. O sea, es que prácticamente si lo revisas en bibliografía no se centra tanto a nivel eritroide, sino que y no se relaciona con ningún tipo de alteración, ni ninguna anemia, ni ningún otro fracaso renal agudo, nada, ni siquiera en la diabetes. Lo que pasa que es cierto que buscando en bibliografía nosotros vimos que esta enzima la destacaban como una de las principales, no solo a esta diferenciación, porque esto digamos que es lo que nosotros profundizamos un poquito más, sino está más a nivel hematopoyético, en células progenitoras en las que no está para nada ligado a esa diferenciación eritroide. Entonces, digamos que nosotros intentamos darle un nuevo enfoque a esta enzima. Vale, claro, porque la pregunta sería la medicina translacional, ¿qué aportaría esto al conocimiento nuestro de la anemia en el fracaso renal agudo en general? Porque esto es muy específico en la hemólisis intravascular. Entonces, el tema era un poco más allá si estabais trabajando en ese sentido. A ver, nosotros tenemos, recientemente tenemos una publicación en la que nosotros vemos cómo en la hemólisis intravascular la enzima NOX4 es muy importante, no solo a nivel renal, porque revierte el fracaso renal agudo en estas condiciones de hemólisis, y incluso la administración farmacológica de este fármaco en concreto, que incluso hay estudios ya, ensayos clínicos, pero bueno, no para fracaso renal, sino para diabetes, están teniendo muy buenos resultados. Entonces, a nivel transnacional,
no solo es bueno para reducir ese fracaso renal agudo, sino que también estamos indagando un poco más allá, porque muchas veces hay esas condiciones de anemia y vemos que con esto no es solo beneficioso para el riñón, sino que también nos va a ayudar en revertir esos efectos y acelerar la producción de reticulocitos tan importante, de eritrocitos, perdón, tan importante en unas condiciones de anemia. Muy bien, muy interesante y muy bien defendido. Bueno, muchas gracias. Concluimos esta sesión, creo que bastante ajustado el tiempo. Gracias a todos.